Bendiciones a todos. Vamos a continuar con el análisis de nuestra carta a los Corintios, capítulo 15. Estamos viendo los 12 puntos importantes que hablan acerca de la resurrección en los versículos del 1 al 58. Y en este momento vamos a ver el punto número 7, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo que corresponde a lo que vamos a leer en estos versículos. Vamos a dar lectura para que entremos en contexto. Dice el versículo 29 hasta el 32. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La manera sarcástica en que Pablo está hablando en estos versículos nos trae inmediatamente a este título: el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el primer siglo existieron personas que ponían en entredicho el valor del sacrificio pascual, el valor del sacrificio de Cristo. Incluso había personas que decían que no era correcto, no era cierto. Así como en esta época todavía existen personas que niegan la resurrección, que niegan el sacrificio de Cristo, que dicen que es imposible que Cristo haya resucitado. Cuando Pablo llegó a Atenas, en este viaje misionero, los atenienses se burlaron de él, porque Pablo les comenzó a hablar acerca de la resurrección. Y entonces aquellos se burlaron y dijeron: hombre, ya te oiremos en otra ocasión. Estaba en el Areópago explicando acerca del cristianismo. Bueno, no fue la única vez, ni la última. Como en esta época también, no es esta única época en la cual la gente se burla y niega que Cristo haya resucitado. A través del transcurso de estos 2000 años de historia, desde que el cristianismo se inicia hasta estos momentos, han existido bastantes épocas en las cuales personas, países, comunidades enteras han negado la resurrección, diciendo que es una cosa imposible. Estoy seguro que usted debe de conocer a algunas personas que se autonombran ateos o que se les llaman ateos, que niegan la resurrección de Cristo. Por eso, la forma sarcástica en que Pablo está hablando de sí mismo, cuando él, sobre todo cuando al final en el verso 32 dice, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos. En pocas palabras, vamos a seguir pecando, vamos a seguir haciendo lo que sea. Vamos a matar, vamos a fornicar, vamos a adulterar, vamos a robar, vamos a emborracharnos, vamos a engañar a la mujer, que al fin y al cabo nada de eso es pecado, es mentira la resurrección. Al fin y al cabo que mañana moriremos y cuando muramos se acaba todo. Así dicen o así defienden su posición muchas personas que son enemigos del cristianismo. Y Pablo, por supuesto, en estos momentos, cuando está mencionando esto, está hablando de la misma forma a los corintios, quienes son los que van a recibir la carta en primer lugar. Recuerde que estamos interpretando esa carta que Pablo envió a los corintios, la primera carta, el capítulo 15, versículo 29. Así que tenemos aquí algo que dialogar. Miren, los que se bautizan por los muertos. Esa frase necesita una interpretación más amplia, porque sabemos que existen personas religiosas que incluso una persona se bautiza por el abuelo, por el tío, por el primo, por la mamá, por el papá que ya fallecieron tiempo atrás, para que sean incorporados en su cuerpo de doctrina o en la salvación que su doctrina proporciona. Yo sé que ustedes me entienden, algunos que conozcan más Biblia, me entienden a qué grupo me refiero. Me refiero al grupo de los mormones, donde existe esa teoría, esa creencia de que algunas personas tienen que bautizarse por los antepasados para que también formen parte del grupo que van a resucitar posteriormente. No existe tal. Cuando Pablo está hablando así, exegéticamente,
la interpretación de los mormones no tiene ningún valor. No tiene. Es posible que se está refiriendo aquí en estos momentos, en la carta que Pablo escribió, a el bautismo en preparación para la muerte. O sea, los cristianos de Corinto se van a bautizar y con eso van a estar preparados para cuando venga ya la muerte física. Es innegable, como también nosotros lo hacemos, porque sabemos que en el bautismo nuestros pecados son perdonados y así ya estamos preparados para cuando venga la muerte física, ya cumplir con ese mandato. No hablo del bautismo infantil, hablo del bautismo razonado, pensado por personas que tengan razonamiento desde la adolescencia hasta la vejez. Todo mundo tenemos razonamiento, a excepción de los que tienen deficiencias mentales o a excepción también de los niños, cuyos bautismos no son válidos, puesto que si no lo entienden, no lo comprenden, no es así. Pablo menciona que él moría cada día. En el versículo 32 dice, yo como hombre, dice, batallé en Éfeso contra fieras. ¿En qué sentido él moría cada día? Figuradamente, él moría por la preocupación que tenía para predicar el evangelio y que aquellas gentes tontas de los griegos de Corinto y de Éfeso y de otros lugares no le comprendieron. Incluso gentes de Atenas, las ciudades más cultas de aquella época, no le comprendieron totalmente la enseñanza de la predicación. Como ahora también nosotros cuando predicamos o enseñamos, hay muchas personas cultas, inteligentes, que o no entienden o les da miedo entender que van a estar en conflicto sus acciones presentes con lo que presenta Cristo. Cristo habla acerca de un cambio de actitud total, un cambio de mentalidad, un cambio de conducta, un cambio de ética. Y muchas personas cuando llegan a conocer eso, se abstienen y usan la frase, no entiendo lo que me dices. Para mí todas las religiones son iguales, todas hablan de Dios, todas hablan de salvación, muchas gracias. Y simplemente no aceptan lo que explicamos. En fin, cuando Pablo habla acerca de las veces de que cada vez murió, estamos hablando acerca de los sacrificios que él hizo y que todos los que predicamos el evangelio hacemos cuando lo estamos enseñando. Realmente es un sacrificio, es algo difícil, no es extraordinario, pero sí es difícil soportar cuando somos rechazados, cuando las personas nos cierran las puertas en las narices y nos dicen literalmente, váyase de mi casa, no quiero que me hable de esa doctrina extraña que usted trae. Yo soy, y ya mencionan su posición, yo soy católico, yo soy mormón, soy testigo de Jehová, soy pentecostés, soy metodista, o soy bautista, o soy ateo, o soy lo que sea, libre pensador, o soy una persona muy culta y usted no es nadie. Porque incluso nos han llegado a decir esas palabras también. Por eso, esta cuestión que Pablo menciona en los versículos 29 al 32, ese sacrificio, el sacrificio que corresponde a la enseñanza del Evangelio, cada día morimos nosotros por la incomprensión de las personas que muestran cuando se les explica la verdad. Un poco más vamos a tener aquí, en el verso 33 hasta el verso 34, viene otro punto más en esto de la resurrección. Dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Tenga usted en cuenta que la carta no fue enviada a personas inconversas, o sea, no fue enviada a población que no conociera el cristianismo. La carta fue enviada ya a los cristianos convertidos y bautizados en Corinto, no a toda la población de Corinto. Entonces, por eso cuando Pablo menciona el versículo 33 y dice, no tengan errores, las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. ¿Cuáles eran las malas conversaciones que podían tener los cristianos corintios que los hiciera desviarse del entendimiento acerca de la resurrección? Las conversaciones que les proporcionaran, digamos, sus familiares que todavía eran adoradores de Zeus o de Apolos. Estamos seguros que aquellos adoradores de aquellas estatuas les podían decir a los cristianos recién convertidos en Corinto, decir, ¿estás loco? ¿Cómo te va a ser un cristiano? Estás rechazando la religión de nuestros padres. La religión de nuestros padres es adorar a Zeus, es adorar a Apolos, es adorar a Atenea. Esa es nuestra religión.
tú al convertirte en cristiano estás despreciando la religión de nuestros padres. Estoy seguro, si usted es cristiano, que a usted quizá le dijeron esas frases. A mí me las dijeron. A mí me dijeron esas frases muchas veces acerca de que estaba yo violando o rechazando la religión que mis padres me dejaron. Mis padres no eran teólogos, no eran conocedores de las escrituras, no me pudieron haber enseñado adecuadamente. Por supuesto que lo que aprendí fue el catolicismo, pero cuando entendí las escrituras, voluntariamente dejé de practicar las normas católicas y me acerqué a practicar las normas cristianas, como aquí las estamos explicando. No estoy enojado contra las personas que son católicas, pues está bien, es su vida, no quieren cambiar, cada quien es libre. Pero Pablo aquí a los Corintios le está diciendo eso, que las malas conversaciones que sus familiares podían tener con ellos les podían corromper el buen conocimiento que habían adquirido por parte de los evangelistas como Pablo, como Apolos, como otros. Apolos era un evangelista, no el dios Apolo de los griegos, un evangelista del primer siglo que andaba evangelizando junto con Pablo, con Aquila y otros más. Bueno, así que cuando Pablo dice, velad debidamente, velad indica estar investigando. Claro que el sentido inmediato es estar despierto en una noche y estar atento, pero implica acerca de la oscuridad del conocimiento bíblico. Velad significa investigar, conocer. Dice más aquí, no pequéis, porque los que se duermen en sus laureles, los que piensan que ya saben todo, caen en pecado. Caen en pecado porque cometen actos que piensan que está bien porque sus congéneres les dicen que está bien. Pero cuando ya se comparan esas acciones con lo que Dios busca que la sociedad haga, se dan cuenta que no, o sea, no está bien lo que hacemos si no está aprobado por Dios. Por eso el verso 34 dice, porque algunos no conocen a Dios. O sea, ¿quiénes son las personas que van a cometer actos inmorales o en contra de Dios? Los que no conocen a Dios o que no quieren conocer o que no quieren aceptar las normas de Dios. Ahora, ¿usted ha cometido pecados? Por supuesto, yo también. Pero ¿hemos cambiado de actitud? Bueno, yo he cambiado de actitud. Todos los cristianos hemos cambiado de actitud. Hemos decidido ya no practicar los mismos pecados que cometíamos antes de que conociéramos el cristianismo. Esa es la diferencia. Reconocemos que fuimos pecadores, que somos personas que cometimos actos incorrectos, inmorales en nuestra vida pasada, pero que ya no lo hacemos más desde el momento que nos convertimos. Ahora, si algún cristiano, ya siendo convertido, llega a caer en la desgracia de la tentación y cometer un pecado, es un problema que tiene que resolver ese cristiano directamente con Dios. Pero la regla es esta, verso 34, para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo, a los corintios. O sea, le está diciendo a los corintios, si ustedes no velan debidamente van a caer en pecado. Y para vergüenza vuestra lo digo, es porque en la carta de los Corintios hay muchos asuntos, ya los he mencionado a lo largo de todos los videos, muchos asuntos de pecados que sucedieron en Corinto, incluido aquel varón que tuvo a la mujer de su padre, a su madrastra, y todos los demás corintios como que estaban de acuerdo, y Pablo les llama la atención, les dice que no es correcto lo que están haciendo. Por eso encontramos aquí el desvío. ¿Cuál era el desvío que había en Corintio? Bueno, simplemente que Pablo les pide a ellos que estén firmes en la fe, que no pequen, porque dentro de la iglesia de Corintio hay personas que todavía no conocen todo y que son conocidos por los demás por sus malas conversaciones. ¿Cuáles son las malas conversaciones que pueden existir en un grupo de cristianos como Corinto? Pues precisamente frases que hablan acerca de sus costumbres antes de que fueran cristianos, o frases que hablan acerca de sus costumbres antes de que fueran cristianos, pero que no eran precisamente la idolatría latente que existía en respecto a las estatuas de los dioses griegos, sino las costumbres paganas que traían, sobre todo si eran gente que habían viajado por África, que habían viajado por Persia y que traían otras ideas, andaban navegando, descansaban en Corinto, quizá ahí en los barcos que venían, descansaban, pasaban ahí el invierno, y si algunos se convirtieron, bueno, todavía tenían rescoldos de su vida pasada. Cuando nosotros nos convertimos, no se nos quita inmediatamente las cosas malas de antes.
muchos tardamos, tenemos problemas. Por ejemplo, la cuestión del vicio de fumar, del vicio de tomar. No cualquier cristiano, inmediatamente que ya se convierte, se le quita el vicio. Tiene que luchar todavía con la ayuda del Espíritu Santo para eliminar esos vicios. Así que vamos a ver el punto número 9. La pregunta que aparece en los versículos del 35 al 49. Una pregunta sin respuesta. Dice del 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces, y otra carne es la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esa pregunta que se expresa en el versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una pregunta que lleva un contraste que necesitaría mucho más tiempo para explicarlo, pero estoy seguro que usted al leerlo lo comprende fácilmente. Habla de un cambio inexplicable en el cuerpo del ser humano cuando venga la resurrección. Es una aserción cristiana, es una expresión cristiana. En el verso 49 dice, llevaremos la imagen del celestial. Por supuesto, ya no descarto la otra frase, que los que son terrenales llevarán la imagen del terrenal. Pero los que ya son cristianos, llevaremos la imagen de aquel que resucitó primero. Un cuerpo diferente, un cuerpo transformado. Miren, las palabras que decimos son terrenales. Y obviamente una persona terrenal no capta todo el sentido ni la sustancia de lo que implica el nuevo ser, el cristiano. El nuevo ser es el fin del todo. Nos convertimos en cristiano. Yo quiero ser parte de ese nuevo grupo de seres cuando venga ya el juicio final y nuestro cuerpo sea transformado. Si estamos vivos para el momento del juicio final, nuestro cuerpo será transformado inmediatamente en un cerrar y abrir de ojos. Si ya estamos muertos, entonces nuestros restos, nos encontremos donde nos encontremos, nuestros restos serán otra vez traídos para formar un cuerpo, pero un cuerpo diferente al terrenal. Un cuerpo diferente que será capaz de ser levantado con el Señor, un cuerpo semejante al del Señor, para que pueda resistir el paso de los siglos que los cristianos pasaremos en la presencia de Dios. Cuando decimos pasaremos, déjeme decirle también esto. Yo como cristiano, mientras estoy vivo, tengo la esperanza de pasar ese mundo eterno con el Señor. Pero eso no implica que no esté yo en peligro desde este momento hasta cuando me muera. En algún momento de la vida, posiblemente, si caigo en tentación, cometo un pecado que a los ojos de Dios sea imperdonable, entonces no nos salvaremos. Por muy cristianos que seamos, tampoco iremos con el Señor. Por eso la regla es tratar de mantenernos fieles siempre hasta la muerte. Miren,
un poco más aquí. Decía hace rato que la gente de la tierra, la sociedad en general, no capta totalmente el significado de las frases que las escrituras nos dicen, nos muestran. En la exégesis adecuada encontramos sentido a las frases que Jesús dice, dijo y dice, porque es permanente, es eterna esa frase. Pero la sociedad en general se niega a hacer esa investigación, esa interpretación, esa exégesis. Consideran que lo que ya saben, la mayoría de las personas, que lo que ya sabemos es suficiente y viven su vida sin hacer caso de lo que dice precisamente las Escrituras. Las Escrituras tienen el mensaje de transformación, de salvación para los seres humanos, pero no todos queremos hacer caso de la misma. Pensamos que la sabiduría que hemos adquirido vía la vida o vía los estudios académicos en estudios superiores universitarios, que nos hacen ser diferentes o superiores, o que hemos ya adquirido el pasaporte para poder ir con el Señor solo porque tenemos conocimiento terrenal abundante. No es así. El conocimiento terrenal nos podrá hacer más sabios para cuestiones aquí en la tierra, pero para cuestiones divinas, para cuestiones acerca de Dios, necesitamos forzosamente el conocimiento de las Sagradas Escrituras, el conocimiento espiritual. Conocer todo lo referente, no porque nos hagamos más espirituales o menos espirituales, pero al menos conocer todo lo referente al Antiguo Testamento y la injerencia, lo importante que tuvo la vida de los judíos antes de que viniera el cristianismo, su actuar en la historia, la forma en que otras culturas convivieron con los judíos. Me refiero a los babilonios, a los persas, a los griegos y después los romanos, cómo todos ellos inyectaron ideas a los judíos para cuando viene nuestro Señor Jesucristo, el clima social, el clima cultural de los judíos de la época de Cristo es muy diferente al clima social o cultural de 600 años antes de Cristo, antes de que los judíos fueran llevados prisioneros en su segundo exilio para Babilonia. El primer exilio fue cuando los asirios se los llevaron. Después los babilonios se los vuelven a llevar. Después Persia domina Babilonia. Y bueno, los persas son tocados, más bien Ciro, un rey persa, va a ser tocado por Dios y va a permitir el retorno de estos judíos a reconstruir Jerusalén, que había sido abandonada y se había prohibido que la habitasen por cuando menos 70 años. Cuando ya regresan algunos judíos de Persia, comandados por ciertos guías, Zorobabel, Josué, después viene Esdras, después viene Nehemías, y vienen a reconstruir Jerusalén, ya es una población diferente, una población que ya no conoce tanto de Dios y que van a tener que reinstruir a los judíos. Posteriormente, los últimos 300 años de la historia antes de la venida de Cristo Jesús, las fuerzas griegas, las fuerzas romanas también van a inyectar parte de su cultura entre los judíos. Para cuando nuestro Señor Jesucristo viene, ya los judíos son muy diferentes a la cultura aquella de 600 años antes de Cristo, incluidos los sumos sacerdotes de la época de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pues esos sumos sacerdotes ya no descendían directamente de la línea aarónica, como estaba establecido en el libro de Levíticos, que solamente los descendientes directos de Aarón son los que pueden ser sumos sacerdotes. Mientras que todos los demás levitas, aunque Aarón también es descendiente de Leví, todos los demás levitas podían cumplir la función sacerdotal para educar a los demás judíos. Para la época de nuestro Señor Jesucristo ya no, ya los fariseos, saduceos que existen son personajes distintos, no todos ellos son levitas, muchos de ellos han comprado su posición con dinero, así como se compra en países corruptos, gentes que compran posiciones, por ejemplo, ser director de tránsito en una ciudad, ser gobernador en un lugar, ser presidente municipal en un lugar y que compran esas posiciones con dinero. Bueno, también entre los judíos en el templo, los sumos sacerdotes podían comprar con dinero la posición del sumo sacerdocio, que es parte de la historia judaica que necesitamos conocer, no para ser más espirituales, sino para comprender la gran responsabilidad. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es realmente nuestra posición aquí en la tierra? ¿Para qué venimos o para qué existimos en la tierra?
nada más existimos para pasar, vivir, morir y ser nada, desaparecer. No puede ser, no es. De acuerdo a las Escrituras, el Señor tiene planes para la gente de la tierra. Planes que algunos los aceptan, pero que vamos a decir que el 90% de la población mundial de todos los tiempos no la acepta, y el 10%, quizás mucho, el 5% de la población mundial sí acepta las enseñanzas de Dios. Quizá usted puede ser parte de ese 5%, quizá no. Quizás sí es parte de la gran multitud del 95% que no acepta las enseñanzas bíblicas. Lo miramos en el video número 86 para continuar viendo los últimos puntos de este tema y seguir adelante hasta que finalicemos el capítulo. Que la pase bien. Hasta luego.